Amigos, buenas noches. Qué gusto saludarlos nuevamente. Tenemos la oportunidad de compartir con ustedes temas, ideas, intercambio de puntos de vista. Les doy la bienvenida a Directo MX este lunes 31 de marzo. Soy Jonás y a través de la señal de Canal 10 Quiero TV estamos ya listos para compartir con ustedes lo que ha ocurrido en los últimos días y que amerita una reflexión adicional, no solamente el comentario de una noticia que está ocurriendo. Quiero, antes de entrar en materia, saludar a mis compañeros en esta mesa. Comienzo aquí por mi derecha, Irán Espinosa de los Monteros. Un gusto. ¿Cómo estás, Irán? ¿Qué tal, mi querido Jonás, compañeros? Buenas noches. A ustedes, principalmente a ustedes, buenas noches. Gracias por vernos y escucharnos. También está conmigo, aquí compartiendo espacio, Manuel Baeza, compañero periodista. Hola, Manuel. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por recibirnos. Mi estimado Mario Muñoz, conductor en Quiero TV, coordinador editorial ahí en El Informador, también está con nosotros. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Bien, amigos, pues tenemos mucho de qué hablar. Ustedes estarán enterados que el fin de semana se generaron amplios temas. Uno de ellos que ha sido, digamos, muy circunstancial, muy viral, un concierto de música regional que tuvo lugar en uno de los auditorios más importantes de la ciudad, el Auditorio Telmex. Solo que este concierto tuvo la particularidad de que de manera abierta se hizo pues una suerte de homenaje a un líder de la delincuencia. Ahí se hizo una apología del delito muy obvia, que ha merecido cantidad de comentarios y sobre todo por las circunstancias en las que ocurre, muy cerca del cambio de autoridades y también pues muy cerca de uno de los acontecimientos más graves y tristes que hemos vivido en los últimos años, el caso Teuchitlán. Entonces no nos explicamos ese tipo de contradicciones sociales y también el comportamiento de algunos actores públicos que sobre todo se desempeñan en el ámbito artístico. Pero también hay otro tema de gran calado y que nos va a afectar a todos directamente. Algunos muy fuerte, a otros quizás menos, pero nadie va a salir librado de la aplicación de aranceles. Así que además de esto y otros tantos temas que tenemos preparados para comentar, vamos a estarlo charlando en este momento. Quiero empezar, como lo hacemos siempre, con un breve video que nos da contexto para iniciar a cederles la palabra a mis compañeros en la mesa. Reitero nuestra bienvenida. He ordenado que en todos los espectáculos públicos dependientes del gobierno del estado, entre ellos las propias fiestas de octubre, no se presente absolutamente ningún grupo que haya tenido antecedentes de hacer apología del delito y de estar hablando de grupos criminales o de delincuentes y demás. Entonces nosotros, pero vamos a iniciar esta carpeta de investigación para que el grupo y el productor, porque aquí también hay que ser cautos, la Universidad de Guadalajara pues no tiene nada que ver con esto, pero sí el productor. Pero sí, el cantante y todos los miembros del grupo van a venir a declarar a la Fiscalía de Jalisco por apología del delito. Pero pues hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos. Con la reconstrucción de carretera de Chapala, donde será una vía importantísima, porque posteriormente viene línea 5, que nos conectará desde carretera de Chapala hasta la zona centro. Nosotros estamos haciendo por ahí la avenida del Zapote o del Canal, que va a conectar Adolf Horn con carretera a Chapala. Súper estratégica, porque el Grupo Reportero del Pacífico ya anunció que va a haber un ingreso sur del aeropuerto que conectará hacia Adolf Horn. Entonces Adolf Horn conectará con Chapala y hacemos un circuito importante de movilidad. Iniciamos con todas las obras pluviales, con la colocación de sistemas para agua potable, para alcantarillado, que tampoco existen, y su posterior pavimentación. Ahorita en esta etapa no se cierra ninguno de los 3 carriles por sentido que van al aeropuerto. Bien, pues ahí tienen ustedes un pequeño video introductorio, declaraciones tanto del gobernador Pablo Lemus como de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto en torno de este concierto donde se hizo apología del delito. Y después las declaraciones de 2 invitados aquí la semana pasada, el secretario de Infraestructura y Obra Pública y el alcalde de Tlajomulco, hablando de los frentes de obra que están generando pues un importante sacrificio para miles de automovilistas todos los días, por obras que están realizándose en carretera Chapala, en Camino Real a Colima, en Avenida de la Tijera, que afectan la vida de miles y miles de automovilistas desde muy temprano y hasta entrada a la noche. Ya estaremos hablando de ello. Yo quisiera preguntar primero, pues sobre todo sus puntos de vista sobre este nuevo
pues sí, escándalo, sí se puede decir que es un escándalo, el tema de que un grupo musical pues se conceda licencias artísticas, vamos a decirlo así, y empiece en un evento donde pues hay pues espectadores que pagaron su entrada a celebrar a conocidos líderes del ámbito delictivo, con corridos y con pues casi homenajes, diría yo, cantados, que aparentemente para ellos es como algo muy normal. Y mi pregunta sería si a ustedes les parece que amerita toda la indignación que ha generado y la revisión de un asunto que debe ponernos en alerta, porque se trata de normalizar e incluso aplaudir la actividad que le cuesta la vida a mucha gente. Y promover. Y que nos tiene en una situación tan grave como la que vivimos desde hace años. A ver, no es nada nuevo. Creo que eso lo hacen en cualquier espectáculo cuando quieren y en donde quieren, pero sí hay un contexto importante. 3 días antes, Pablo Lemus se levantó a dar un mensaje, irrumpiendo un poco el tono que traía el último informe de actividades del rector Ricardo Villanueva. Entonces habló precisamente del tema de seguridad, del combate que hay contra la delincuencia organizada, de que no habrá carpetazos en Jalisco. 3 días después ocurre esto. Creo que sí es un tema emblemático por los hechos pasados. Esto no es nada nuevo. Habría que cuestionarnos cosas de fondo como, ¿usted sabe de los espectáculos que se presentan en el Telmex, cuántos son de este tipo? El 80%. La gente lo pide. La gente quiere escuchar este tipo de música. Yo, desde mi punto de vista, que se prohíba totalmente este tipo de música porque no le abona nada a la sociedad. Me parece que es incitar a la violencia, incitar al modelo o a la manera de vivir de los jóvenes de vida fácil, dinero fácil, a lo mejor muerte rápida, pero me parece que lo mejor que le puede ocurrir a Jalisco es precisamente la iniciativa de Pablo Lemus de adiós a este tipo de espectáculos. Es un trastoque a la economía de este tipo de foros, y ahí viene otro nuevo para allá, para Periférico Norte, similar, que le va a competir al Telmex. Pero creo que tenemos que ser contundentes. ¿De verdad queremos escuchar esto? ¿Queremos fomentar esto? ¿Queremos ir y celebrar en un escenario que es un teatro Telmex, como una cantina vulgar con este tipo de contenidos? Yo sé que hay gente que puede criticar mi comentario, pero me parece que, adiós, que les vaya bien. Vámonos dando un poquito más de una contenido. Pregunta, Mario, una pregunta, y porque evidentemente yo deduzco que no eres aficionado de esta música regional. Yo creo que tú tampoco. No, la verdad no. Ni aquí en la mesa creo que a alguien le guste. Pero creo que ese no Híjole, sería el problema. no, sí, no. Mi pregunta va en este sentido. ¿Podemos seguir teniendo música regional y simplemente eliminar este tipo de mensajes? Bueno, que usted, Alejandro Fernández llenó la Plaza de Toros. ¿Usted ha visto a Alejandro Fernández decir esas tonterías? Pepe Aguilar, ¿cuántos quiere? Pero ¿sabes qué? Fíjate que yo creo que ahí justo los ejemplos que mencionas tienen que ver con una carrera nacida hace no una década ni 2, sino 3. Y yo creo que invariablemente la configuración, los valores sociales y que se ensalzan en la actualidad sí son distintos en las últimas décadas y en las últimas generaciones han venido cambiando, sobre todo a partir de lo que tú mencionas. No me quiero poner en un asunto de yo me acuerdo cuando joven. Pues no, pero es que sí. Hay esta frase que está como muy presente, es que en la actualidad ya no existen valores. No, sí hay valores. Lo que pasa es que los valores van cambiando y cada generación va adoptando los que les parecen adecuados o resuenan con su realidad. Yo no creo que sea casualidad que en la actualidad el crimen organizado tenga este auge, ya no solamente en cuanto a poder económico y evidentemente en el manejo de la violencia. No me atrevería a decir incluso que en esta, se me va el término, pero se maneja mucho en ciencia política como la exclusividad del uso de violencia. Me parece que incluso que por encima de la que tiene el Estado, de la que damos a partir del voto, el reconocimiento como tal, ¿no? Me parece que sí va en torno a... Pues la verdad es que las generaciones actuales, los jóvenes, no la tienen sencilla en cuanto a crear un patrimonio. Esta forma de pertenecer a una empresa y durar ahí toda la vida y a partir de ahí prosperar, una familia, 2 hijos, ya saben, como todas esas ideas que a lo mejor todavía hace 20 años eran bastante rentables y
me atrevería a decir que probables de que ocurrieran. Y eso tiene que ver con el entramado social. O sea, no es un asunto de solamente cuestión de los valores, sino que también lo que el país te ofrece. El entorno. La comunidad, el país, las leyes, todo eso, pues. O sea, esa es una consecuencia. Dos cosas sobre la mesa. ¿Ustedes creen que no fue un mensaje lo que hicieron este grupo? A ver, si te refieres en Por el el tema contexto, político, por todo. en cuanto a lo político, pues sí. Eso hay que revisarlo y analizarlo e investigarlo. ¿Y la reacción no te parece que es todavía aún más sorpresiva que lo que hace un grupito de música regional mexicana? Bueno, la verdad no le conozco, a mí me parece que tiene un valor talentosos. muy importante, es un mensaje muy importante que sí hay que reaccionar como autoridad. Yo lo que remarco es una cosa, insisto, esto es lo que pide la gente, porque el lugar estaba lleno. ¿Sabe qué tipo de música va a las fiestas de octubre? ¿Escuchaste la reacción? ¿Oíste Claro. las ovaciones, No, los aplausos es de miedo. y demás? Es de miedo. Bueno, Perdón, Manuel. No, está bien. Es que tengo sentimientos encontrados con este tema. Lo que sí es cierto es que la narcocultura ha imperado en México desde hace décadas y se ha ido metiendo a fuerza de billetazos de los grupos del crimen organizado. Es decir, el famoso corrido que se usaba en la Revolución para ensalzar las virtudes de algún general o de algún soldado o soldadera Que luego heroica. resultaban ser unos asesinos. Igual, los dos sí, por es otro que lado. es música de Terminó contracultura, pasándose ¿no? del lado del crimen organizado. Y es clarísimo que los mismos capos de la mafia, incluso hasta gente de gobierno, porque por ahí hay un corrido de un federal de caminos, es decir, pagan para que se les hagan corridos en su nombre. No voy a defender, lo que quiero decir es que no es un asunto tan sencillo de controlar, porque además son circuitos de palenques, de fiestas de pueblo, es decir, no es alta cultura la que estamos viendo ahí, lo que sí es que está creciendo cada vez más, llegó a los medios de comunicación, llegó a los escenarios grandes, cuando antes estaban restringidos a cosas más pequeñas. Palenques. A lo mejor el símil no es el correcto, pero si uno de repente escucha letras de hip hop y de rap en Estados Unidos, traen unas letras y un racismo, crimen, drogas. Claro, es claro, decir, bueno. es Pura una tontería. corriente que trata de empujar eso y además sirve para lavar dinero. Lo que sí creo es que sí es un mensaje para el gobierno o en su defecto es un mensaje para el que los patrocina de decir, pase o pese lo que pese, nosotros vamos a seguir hablando bien de usted. Bueno, el tiempo se nos está casi terminando. Me gustaría agregar rápidamente, y no porque con esto se cierre una discusión que es muy rica, muy amplia. Me queda claro, y esa es mi opinión, así se las comparto, que la autoridad precisamente por eso tiene el monopolio de la violencia y el uso y la facultad de hacer reformas. Si hay quienes quieren seguir consumiendo este tipo de narcocultura, pues que la hagan en el ámbito privado y que la autoridad prohíba explícitamente esos espectáculos públicos. Ya si lo quieren hacer en secreto, bueno, ya será otro cantar. Y si me permiten rápidamente, porque no podemos dejar que concluya el segmento sin hacer un apunte sobre lo que ya veíamos con el secretario de Infraestructura, David Zamora, y con el alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez. Dos escenarios muy importantes. Son 10 meses de obras en la carretera Chapala, con un proyecto muy ambicioso. Tú lo entrevistaste, Mario David Zamora, que va a hacer de la carretera otro escenario, no solamente el espacio para circulación de vehículos. Ya hay un poco más también de infraestructura, hasta para peatones, cosa que increíblemente no Ciclovías. existe. Es que de verdad, si usted quiere ver algo tangible, lo que ocurrió en Periférico, de cómo se renovó la imagen, la fisonomía, es impresionante porque era un muladar prácticamente. El Periférico eran laterales de tierra donde en temporal de lluvias era horrible. La verdad es que, y hay que reconocerle a la autoridad, las obras que se hicieron en Periférico, de darle 2 laterales por sentido, 3 carriles centrales, que es como la réplica que se va para la carretera Chapala, es lo mejor porque les cambia la vida totalmente. Hay un incremento de la plusvalía para la gente que vive allí, hay una mejor manera de vivir, hay una seguridad en el entorno, hay una mayor alumbrado público. Es el proyecto, yo creo que son de los mejores proyectos que va a tener esta administración de Pablo Lemus, el hecho de reconvertir la zona de la carretera Chapala, porque recordando tan solo las 2 colonias de Las Pintas y Las Pintitas, que siempre las confundo con Las Juntas,
No, pero sí son las pintas. Son las pintas, y las las pintitas pintitas. son colonias de más o menos Como 35,000 y 55,000 habitantes. Es correcto. Están O sea, como doblemente discriminados, ¿no? son Como ciudades están ahí. que han vivido discriminadas totalmente. Basta ver Totalmente. cómo toman el transporte público para que usted vea la inseguridad en la que se someten los pasajeros. Entonces, El tapatío. todo lo que está en el entorno de carretera Chapala, ahora con Adolf Horn, que le van a meter una ruta por atrás a la segunda terminal del aeropuerto de Guadalajara, híjole, yo creo que son de las obras más importantes en el sexenio, que ya verá, porque será una ruta alterna para llegar al aeropuerto y creo que se puede modificar mucho la vida de la gente que vive en esta zona, Sí. pero también que transita por esta zona. Sí, se va a dignificar, indudablemente. totalmente. Aparte de todo lo que significa en materia de economía, detonación de empleos, etcétera, etcétera. Pero es un poquito de dignidad para quienes durante décadas han estado, pues así como, pues ahí están, ahí averígüenselas. Bien, vamos a seguir con ustedes, Mario, Manuel, estimado Irán. Amigos, tenemos que hacer una primera pausa. Les quiero recordar que parte de lo que estamos compartiendo, y reitero, el tema del concierto, híjole, tiene cantidad de pues, aristas para abordar. No pretendemos agotarlas todas, pero sí cuando menos haber expuesto algunos puntos de vista. Lo pueden escuchar ustedes en nuestro podcast Directo MX. Hacemos pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso. Gracias por seguir en la sintonía de Quiero TV esta noche aquí en Directo MX, 31 de marzo, diciéndole adiós al mes. Y pues prácticamente en un par de horas menos estaremos recibiendo ya el mes de abril. Amigos, me hacían ver en nuestra producción que en el segmento pasado no abordamos nada que tiene que ver con el agua potable. Les comparto rápidamente, me toma unos segundos, decirles que el tema del agua potable merecerá todo un segmento del programa en próximas semanas, con toda seguridad. Pero por lo pronto cierto que ya estamos padeciendo algunos cortes de agua, el CIAPA manifiesta dificultades y en este contexto al gobierno de Tlajomulco, al alcalde Quirino Velázquez, le superurge tener abasto de agua potable para muchas colonias del municipio tlajomulquense. Para esto estarán instalando en coincidencia tanto en Tlaquepaque como en Tlajomulco algunas grandes cisternas para poder almacenar agua, pues viene un periodo de estiaje difícil. Bueno, dicho esto, y reitero, no es que esté agotado el tema, ya lo volveremos a abordar. Quisiera presentarles el siguiente video para iniciar nuestro segundo segmento. Yo he estado manifestando varias veces que nosotros vamos a dar una respuesta integral a lo que se anunció de acero y aluminio, lo que se anuncia hoy de automóviles y lo que van a anunciar el 2 de abril, posterior al 2 de abril. Porque no queremos dar una respuesta a cada tema, sino realmente una respuesta integral. Lo primero que tiene que saber el pueblo de México es que nosotros siempre vamos a proteger a México, que esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que defender los empleos que se generan en México, los empleos que existen, y a las empresas mexicanas también. Ese es parte de nuestro trabajo fundamental en el desarrollo del país y en la relación con el gobierno de los Estados Unidos, y siempre con el principio de soberanía de nuestro país, de defensa de la soberanía de nuestro país. Bien, la presidenta Claudia Sheinbaum en una declaración de la semana pasada, pues señores, en la mesa el día de mañana se define por parte del presidente Donald Trump de qué van los aranceles, cuál es el porcentaje, si habrá un trato diferenciado, que es la expectativa que tenemos, que no le peguen tan duro a México, quizás a otros países sí. El tema pues tiene escandalizado todo el planeta, en Estados Unidos están también muy preocupados y con un señalamiento que me llama la atención, y con esto le cedo la palabra, sobre todo el sector automotriz. Presidente, van a valer más los carros, no me importa, que cuesten lo que tengan que costar. Entonces, al menos en las palabras, el señor Donald Trump pues como que no está muy dispuesto a razonar. Hay algunos apuntes, dicen que los vehículos en Estados Unidos van a subir de $4,000 a $15,000 más o menos por unidad, después de que se apliquen de manera generalizada estos aranceles. Que hay que remarcar, híjole, el otro día estábamos haciendo un análisis de la política pública de Donald Trump y la verdad es que, pues desde su punto de vista está bien lo que está haciendo y creo que sí tiene razón.
¿Usted ha visto las competencias de marcas de vehículos o camionetas estadounidenses contra las asiáticas? Es impresionante ver camionetas de 2.5 millones de pesos contra 1.3 millones de pesos de las asiáticas, que prácticamente están iguales de lujosas o iguales de buenas, como dirían. Eso es lo que, en teoría, Donald Trump está combatiendo, y seguramente es una exigencia de las mismas automotrices estadounidenses, llámese General Motors o llámese Ford, que le están pidiendo, maestro, pon orden porque nos van a poner un baile tarde que temprano. El mercado asiático, de verdad que les está poniendo... ¿Y eso te parece que está bien, Mario? No, es que lo que es importante es cómo estabilizas tú el mercado cuando ves una diferencia tan importante de lo que tú vendes y lo que llegan a venderte. ¿Cómo lo controlas? Eso es parte de la estrategia de Donald Trump, de decir, maestros, hay que subir aranceles para equilibrar un poquito, porque si no, las empresas gringas van a terminar perdiendo. ¿Qué pasa con México? Yo digo que el gran enemigo no es México de Estados Unidos, es China. Y todo lo que está pasando es China, porque China es la que tiene una invasión importante en diferentes rubros. Váyase a Panamá, váyase a Estados Unidos, véngase a México. Creo que lo que viene es contundente. Yo, y lo comentaba contigo, Jonás, yo no creía que a México le fueran a incrementar los aranceles del tamaño o de las proporciones que se estaban diciendo. Todavía tengo la duda, ya lo veremos en 2 días más. Yo no creo que a México le apliquen el 25%. Sí veo un 10% promedio, pero no un 25%. ¿A dónde hay que ponerle atención? Sector automotriz completo, autopartes y semiconductores. Son los 3 rubros en donde seguramente nos van a poner a bailar, pero sabroso. Pero hay Mario, que ver, además vienen consecuencias en todos los sectores hay que ver los económicos. impactos. Pondría de un lado el agro, hay que ver los productos del agro, cómo hay un impacto, pero esos 3 puntos, agárrese. Si usted, por ejemplo, actualmente quiere comprar un vehículo nuevo y le dicen, pues vente en 3 meses y a ver si lo tengo. Espérese poquito para que vea la crisis que se viene con ese tipo de adquisiciones, porque se viene una guerra muy fuerte. Y ponga atención usted en eso. Fíjese los mercados de Estados Unidos y China, cómo están compitiendo principalmente, o Asia, para poner un poquito y ampliar un poco más también el margen. Creo que sí se viene algo muy interesante y es lo que veo yo que Donald Trump está haciendo. ¿De qué manera empata un poquito la desigualdad que hay de competencia, en donde los chinos, sobre todo, es en serio, traen como un 70%, 50% más abajo del mercado en los precios, y por eso vemos que hay una gran afectación? Nosotros estamos viendo como que Donald Trump es el gran enemigo. No, yo creo que hay intereses muy fuertes de empresas gringas que le están diciendo al presidente, tópele a como dé lugar. No sé, Mario, creo que no coincido Ya verá. contigo, tendría otros datos. Pero mira, sobre todo para cederle la palabra a Irame y a Manuel, yo entiendo que si lo revisamos desde una perspectiva geopolítica, el interés de Donald Trump y de cualquier presidente es mantener la hegemonía norteamericana. Lo que me parece muy desatinado es traicionar a sus grandes aliados, porque si bien está compitiendo con China, está golpeando a Japón, que es la barrera de contención de China, natural. Si bien está tratando de salvaguardar los intereses norteamericanos desde su perspectiva, porque en Estados Unidos no todos están de acuerdo, también está traicionando la alianza con Europa. Y de paso nos lleva a nosotros. Eso es lo que hace el presidente. Yo me preguntaría qué vamos a hacer nosotros, pero ciertamente tenemos enfrente a un hombre que, abusando de su poder, viola las leyes acordadas en un tratado comercial, pisotea los intereses de quienes son sus aliados y de quienes alimentan a un gran porcentaje de la población norteamericana, y va a dejar consecuencias muy negativas durante muchos años. Y eso no lo están midiendo solo por atender los objetivos de primer impacto, que son geopolíticos, y que, como todos sabemos, tienen evidentemente el sello del autoritarismo y del popularismo, completamente violentando todas las reglas de la democracia y de la legalidad. ¿Por qué? Porque puede. Nada más por eso. Mejor váyanse aprendiendo. ¿Vieron la serie de House of Cards? ¿Sí vieron cómo llegó el señor a ser presidente? Sí, claro. Fíjense de qué manera Donald Trump puede volver a ser presidente. No necesariamente aventándose la boleta. Puede ser vicepresidente. Y luego de repente el presidente se baja y él sube. Hay muchas maneras. Bueno, hay lagunas eso donde ya lo están haciendo en Rusia. Y agárrese. Donald Trump va por el tercer mandato. Ya no es democracia. Me refiero a los juegos que la democracia permite, quiero decir. Claro, ¿no? porque Tal se como procede de buena configura. fe. Perdón, señores, adelante. Manuel. Bueno,
Tiene razón Mario cuando dice que el presidente Donald Trump lo que quiere es equilibrar esta competencia en cierto sentido hasta desleal entre Estados Unidos y China. Pero yo regresaré a aquella imagen que planteaba hace algunas semanas, en donde digo que Donald Trump es el que llega aventando la puerta y tirándole golpes a todo lo que se mueve, porque él quiere llegar a meter orden y control. Tiene socios, tiene amigos y tiene vecinos. Y no se ha tomado el tiempo de hacer una reunión trilateral o grupal con los países que son sus principales aliados, amigos, etcétera, para empezar a establecer reglas de cómo van a poder compensar. Quiere llegar matando moscas a escopetazos y yo creo que en el fondo lo que quiere es también llevarse toda la producción a Estados Unidos, aunque salga más caro comprar. Bajo esta lógica de que si yo me traigo la producción por acá, pues va a haber más dinero en Estados Unidos y van a poder pagar autos o otros productos más caros. Quiere regresar a los años 60, Manuel. Sí, no sé en qué escuela económica le enseñaron algo, si es que lo aprendió, pero me parece que el problema no es la meta, sino la manera en la que quiere llegar. Aquí sí, no es Juanito, es el modito. Yo creo que Donald Trump está jugando a ser el ganador a corto plazo sin importar la consecuencia. Ese es el asunto. Me parece que lo que está jugando, como lo hemos venido, bueno, como al menos yo lo he venido reiterando, es un juego de imagen, estrategia a partir de su imagen personal, pues buscando, pues no diré que imponer, sino más bien justo rescatar ideas precisamente de décadas pasadas en el mismo Estados Unidos, en el que a él le tocó crecer. También hay que entender desde el propio contexto, me parece, de Donald Trump, e incluso él mismo pues da muestra de su ideología y de más o menos los valores que pudiera tener él, incluso desde su autobiografía y demás. Ha salido mucha información sobre eso recientemente. Mi duda aquí resulta si la economía de bloque ya no sería funcional en este caso, es decir, Estados Unidos de verdad las podrá solito, y no me refiero en un corto plazo justo, sino en un futuro, cuando a mí lo que me parece es que ejemplos como el de la Unión Europea han resultado pues en beneficio por lo menos a los involucrados y también para los negocios que se hacen en el exterior. Esa visión se tenía en su momento con la economía a partir del TEMEC, del Tratado Comercial, claro, bueno, el TEMEC ahora, claro. Pero pues la idea que es ya patear ese acuerdo, pues que cada quien se rasque con sus uñas, porque también estaba esta versión de que Estados Unidos y Canadá estarían haciendo su propio tratado comercial, bueno, y México se queda fuera. Más que una versión, es un anuncio formal. Es un anuncio formal. Sí. Y entonces, ¿México se queda solamente mirando? Pues están rompiendo el TEMEC. Totalmente. Están acabando con Le él. Preguntaban la semana pasada a la presidenta Claudia Sheinbaum si esto precisamente significará ya un fin del TEMEC, y ella, pues todavía en ese tono pausado que le ha caracterizado en las últimas meses, ya, no solamente semanas, desde que entró Donald Trump en enero, se da este discurso, y ella, tranquilo, más vale esperar, y bueno, yo no sé si en este momento le sigue dando rendimientos esa actitud a la presidenta. Ahora, ¿qué otra posibilidad tendría? ¿Cuáles son las canicas con las que cuenta el gobierno Colombia, mexicano? ¿no? ¿Para qué? No. O sea, la posibilidad también es nula. A lo mejor rescatar aquella idea que en su momento planteó el presidente López Obrador, no sé, América, Centroamérica, Sudamérica, bueno, México, en una economía. Son mercados muy pequeños. Toma una década, por lo menos. Totalmente, pero son mercados es la muy apuesta pequeños que se pudiera comparado seguir con Estados Unidos. No, sin duda. El mercado de Estados Unidos es inmenso. Bueno, el más grande del mundo es el canadiense, el estadounidense, mexicano, pero lo están destruyendo con un afán, me parece, insisto, populista, autoritario, pues es un sueño. Pero cortoplacista, significaría pues que en cosa de que es irrealizable. Que en cosa de 5 años la idea que está vendiendo se observaría como algo imposible y vendría una decadencia estadounidense. Pues evidentemente. Bueno, yo cierro por mi parte diciéndoles, creo que los nuevos tiempos exigen multilateralismo, y pues es lo que no entiende Donald Trump. Por algo ya los analistas le llaman el hegemón. Pretende imponer su voluntad a fuerza de armas nucleares y de poder comercial, pero pues evidentemente el resto de los actores del planeta tienen voluntad propia y también toman decisiones.
creo que no se está dando cuenta de lo que está provocando y los BRICS van a seguir trabajando, tienen todo el tiempo por delante en debilitar a la moneda estadounidense y acabar con la hegemonía de la economía norteamericana. En lugar de buscar aliados, primero ofende a los aliados para después tener otros enemigos. Eso a lo largo del tiempo lo vamos a ver. ¿Y la popularidad cómo anda? No he visto un estudio reciente, Mario, como los que tenemos aquí de la presidenta Sheinbaum, pero ciertamente... Creo que sí hay preocupación en Estados Unidos. Sí, por las de los medidas actores económicas. populares hay preocupación. De los actores políticos, pues aparentemente no hay ningún todavía equilibrio de los demócratas. ¿Ustedes vieron una reacción contundente en contra del anuncio de no estoy bromeando, voy por un tercer periodo? Aquí en México se hubieran echado encima a López Obrador y a Claudia. ¿Ustedes lo vieron en Estados Unidos? No hasta el momento. Anótenle. Vayan Pues sí, anotando. sí hay muchos elementos para preocuparse. Cierro con esto para irnos a la pausa. Información del día de hoy. La Coparmex informa que hay un debilitamiento estructural en la economía. Se habla nuevamente de manera insistente sobre la entrada en una recesión. Hay economistas que dicen que ya estamos en recesión. El Centro de Estudios Económicos para el Sector Privado pues habla de que el nearshoring se perdió. No hay el tal nearshoring y además Donald Trump pues es adversario del nearshoring. Su exigencia es que todos se reinstalen en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno mexicano? Pues lo vamos a saber hasta el 3 de abril. Hacemos pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso y vamos a abordar otro asunto que también acaba de comenzar. Ese no tiene tanta popularidad, pero es una realidad. Ya estamos en campaña. Sí, no hay elecciones de la presidencia, ni de la gubernatura, ni alcaldes, pero va a haber elecciones de jueces, magistrados y ministros, ellos y ellas. Veamos este breve video. Vamos a rescatar al Poder Judicial de la corrupción y del tráfico de influencias. Vamos por un Poder Judicial del pueblo y para el pueblo. La justicia no solo debe ser incorruptible, sino también cercana a la gente. Hoy el pueblo no necesita jueces en torres de marfil, no necesita expedientes que se empolvan en los escritorios, necesita respuestas. Bueno, pues empezaron este 30 de marzo las campañas por la elección de cargos en el Poder Judicial Federal. Empecemos por darle información pues pertinente a nuestros televidentes. Estas elecciones son federales, ¿eh? Aquí en Jalisco sí. Sí, bueno, en Jalisco no tenemos todavía reforma al Poder Judicial del Estado. Deberá haberla, pero esa ya vendrá después. Pero sí habrá elecciones federales. Sí, las federales. Las federales. A ver, otra vez. Solamente federales en el caso de Jalisco. En el caso de Jalisco. En todos. En otros estados hay elecciones estatales. A nivel nacional hay elección federal en 32 estados y locales en 19. 19. Jalisco no. Tal cual. En algunos estados van a votar también para elegir a sus jueces y magistrados locales. En fin, hecha esa aclaración, pues bueno, hay una completa confusión. Le presentamos a dos personajes muy conocidos, Lenia Batres y Yasmín Esquivel. ¿Se acuerda de la ministra pues acusada de plagiar su tesis de licenciatura y luego de maestría? Bueno, ella sigue en ese pleito, pero también se lanza como candidata. Quieren ambas repetir como ministras de la Suprema Corte de Justicia. Pues no sé su evaluación sobre este proceso electoral, pues quizás lo que nos anticipa. Yo diría rápidamente, se habla de una muy baja participación, de un desconocimiento muy amplio de la población, y no solo desconocimiento, porque eso se subsana, de desinterés. ¿Ya se dieron cuenta de la efervescencia y emoción que hay en las calles a partir de ayer que comenzaron las campañas? Ese es el tema, ¿no? O sea, me parece de verdad que... A ver... También podríamos dar como el beneficio de la duda en el sentido de, bueno, es la primera que ocurre en nuestro país con estas características, pero así como nos lo están pintando, la verdad es que no es nada, ni siquiera, pues, ¿cómo decirlo?, práctico, el ejercicio de votación.
Hoy platicaba precisamente con uno de los encargados desde el órgano electoral federal en materia de capacitar a quienes serán funcionarios de casilla y también pues de explicar incluso a quienes están ahí en el INE. Y decía, bueno, está proyectado que cada votante tarde en promedio entre 8 y 12 minutos en emitir su voto. Entre 8 y 12 minutos. Y bueno, eso me hace pensar en las casillas que observamos cada 6 años o cada 3 años en el caso de las intermedias. Cuando pues en una casilla hay solamente 2, 3 mamparas, 4 a lo mucho, me especifican que en este caso estarían estableciendo al menos 10 mamparas para que por lo menos 10 personas puedan al mismo momento entrar y votar, emitir su voto, cada uno, reitero, entre 8 y 10 minutos, y luego posteriormente tú vas con tus 6, en el caso de Jalisco, que pues ya especificamos que solamente son las federales, ir con tus 6 boletas, doblarlas y meter las 6 en la misma urna. Y entonces lo que vendrá después también, la logística de parte de los funcionarios de casilla, pues será, yo pensaría, pues titánica, porque además, pensemos, yo creo que la que sí pudiera quizá emocionar poquitito más, porque tendrá más difusión, son de los 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? 5 mujeres, 4 hombres. Pero, pues en su caso, usted le van a entregar su boleta con 80 nombres, y de esos 80 tendrá que elegir 5 nombres de mujer, 5 y 4 nombres de hombre. Y a partir de ahí serán sus elecciones personales entre 80. Yo creo que eso es algo que difícilmente va a causar un interés, al menos genuino. Pienso yo. Bueno, estoy sacando números para darles la palabra. Si le damos los 8 minutos por persona para votar, estarían votando 9 por cada hora. Si hay 10 casillas, estarían votando 90. Al final, por 10 serían 900 por cada centro de votación. Si en Jalisco se van a establecer 5.600 casillas, estamos hablando 5 por 9, 45, estarían votando en Jalisco 494,000. Bueno, yo Sí, tengo... eso sí. Yo tengo dos tope, puntos ¿no? de vista al respecto. Estamos viendo algo que ahora sí no habíamos visto nunca. Entonces, no me gusta, pero que no me guste a mí no significa que esté mal. Claro. Pues sí. Probablemente sea algo correcto. Vienen 60 días de campaña que ya comenzaron en redes sociales, 50, la mayoría. Manuel. ¿Son 50 días? 50 días. Perdón. Yo ya me encontré a alguien que conozco que va para juez administrativo. Ni sabía que estaba, y lo conozco en persona. Creíste que era ingeniero. No, sabía que era abogado, pero no me imaginé que estuviera. Entonces, para mí, estos días de campaña ya sirvieron para que yo me diera cuenta que alguien que sí conozco quiere ser juez. Insisto que va por el lado administrativo. Y bueno, a lo mejor esta campaña me sirve para comenzar a conocer algunos, aunque ya vi algunos anuncios en redes sociales de campaña que parecen memes o parecen concursos de belleza. Platicábamos ahí de una candidata de muy buen ver. Parece que es su página Entonces, de OnlyFans y es candidata a juez. Sí, le voy a dar el beneficio de la duda. Vamos pensando que esta campaña servirá para que comencemos a medir bien. Y rapidísimo, el tema de la elección. Yo ya platiqué con alguien que me dijo, me invitaron a ser funcionario de casilla, ya les dije que no. Normalmente va esta persona a las elecciones normales, dice, y estoy dispuesto a salir a la 1 de la mañana a más tardar. Dice, pero como estoy viendo, dice, no voy a dormir, vamos a estar toda la noche contando, porque las boletas que conocemos normalmente se hacen los bonches y son PAN, PRI, PRD, sí, Morena, claro. Pero aquí viene una lista de nombres, dice, entonces vamos a tener que empezar a ver qué nombre es, qué número, dice, el proceso va a ser complicadísimo. No quiero desalentar a nadie, pero quien vaya a ser funcionario de casilla, que se vaya con una buena jarra de café y el ánimo de que no va a dormir. Bueno, si me permites nada más hacer una aclaración precisamente ante eso, porque también me surgió la misma duda. Nos especificaba el delegado presidente del INE aquí en Jalisco que lo que se va a hacer en las casillas es que los funcionarios van a simplemente, como todo va a ir a la misma urna, o sea, las 6 boletas de cada votante va a ir a la misma urna, habrá solamente una, los funcionarios de casillas se van a encargar
de Tiene razón. separar las 6 boletas. Y luego ya se irán en paquetes, serán 6 paquetes por casilla para que en las Los juntas cuenten. distritales se haga Los cuenten el tiene conteo. razón. Así sería, o sea, no sería Fíjate- función de los funcionarios. valga la Fíjense, redundancia. trato de hacer una hipótesis con números. Y sí está un poco interesante, al final es la conclusión. En la elección pasada del 2024, que fue federal, votaron 60 millones de personas. Equivale al 61% del padrón nominal, perdón, del padrón electoral. 61%. Me parece que la manera en que se está eligiendo cómo votar es la manera más confusa, porque usted va a votar Por nombre. tachando círculos. Ya verá lo complejo. No le podría explicar ahorita porque es muy complejo la manera en que la boleta lo expresa. Pero cuéntele usted, y fíjese qué interesante. En la pasada elección, le repito, 60 millones de personas votaron, representa un 61% de la población que podía votar con base en el padrón electoral. ¿Cuántos burócratas hay en México, considerando los 3 poderes públicos? Promedio 3 millones. ¿Cuántos militantes de partidos políticos, independientemente de cómo los inflan? 7 millones. 10 millones. ¿Sabe cuál va a ser la participación? Que eso es lo importante. Yo creo que eso es lo que hay que subrayar y tener en la mira. ¿De qué tamaño va a ser la participación de población abierta en los comicios? Me parece que muy baja. ¿De qué tamaño va a ser la población del acarreo, de la influencia que tiene la cúpula de poder para movilizar a la burocracia, a los poderes públicos, a los militantes de partidos políticos? 11 millones de más o menos votantes. ¿Cuánto se podría sumar de población abierta? Yo no le doy más de 15 millones de votantes en esta elección, lo cual me lleva a precisar que será una simulación de elección en donde van a quedar los que el poder público, político y narcos quieran. Sí, sí, lo creo así. Así de simple. ¿No es más o menos la cantidad que hubo en revocación de mandato? De participación, como 15 millones de personas, más o menos. Como que recuerdo que algo así se dio, ¿no? No recuerdo. Digo que fue también Pues una no tengo cuestión presente que- la cifra, pero ciertamente coincido. Pues evidentemente esta elección ya está terminada. Sí, yo también Es lo creo, una está cargada simulación, a partir de la movilización es una que logren. burla. Claro, evidentemente, sobre todo Morena, pues estará movilizando gente para que voten por los que al partido le interesan, a las cúpulas partidistas. Van por Oye. 5 millones de militantes en el país. De ¿O nada más? militantes. ¿O cuántos? ¿De a mí- Morena? Tú decías que 7 millones, a mí me parecen muchísimos, ¿no creo? Hombre, acuérdate que tan solo Morena te registró Morena. 5 millones Morena. Sí, sí, en el sí. INE. Pero El entre PRI todos los y el demás. PAN traían como Y hay meta, ¿no? Oiga, nada más también por último decir, no es una campaña, bueno, sí, no es una campaña en la que vayamos a escuchar o debamos escuchar propuestas, ¿eh? También es una campaña de elección de perfiles. Tendremos que de verdad, como ciudadanos, pues preocupados, observar qué ha hecho cada una de esas personas en su formación profesional, porque pues ellos se encargarán de impartir la justicia, pero no pueden venirnos a prometer que el país va a ser mejor a partir de solamente eso, ¿eh? Te vas a sorprender, estimado Irán. No, me queda claro. Lo que Te estoy van a queriendo prometer decir- hasta el puente donde no hay río. Lo que estoy queriendo Ya decir verás. es que no caigamos en eso. Bien, vamos a hacer una pausa rápidamente. Les recuerdo que Directo MX está también en podcast. Volvemos. Como siempre nos suele suceder, ya nos van quedando pocos minutos para cerrar nuestro programa, pero seguimos aquí en Directo MX. Vamos a ver rápidamente un breve video para entrar a uno de los temas que no podemos dejar de lado. ¿Quieres estudiar y trabajar? Súmate a la mejor policía, a la Policía del Estado de Jalisco. Nos encontramos en el módulo de la nueva central camionera en San Pedro Tlaquepaque. Buscamos jóvenes comprometidos con su familia, que demuestren valor por su comunidad. Es muy importante poner al centro de nuestras decisiones a las víctimas, a las madres, a los familiares víctimas de desaparición, a los colectivos, actuar con ellos con toda transparencia. En Jalisco no hay carpetazos y nadie se lava las manos. Para mí sería muy fácil decir no fue en mi tiempo o ya lo tomó la Fiscalía General de la República. No, aquí nadie nos lavamos las manos. Yo le voy a entrar al tema.
Bien, porque nos queda muy poco tiempo, le voy a ceder la palabra a mis compañeros en la mesa. Solo aclarar, es el gobernador hablando nuevamente del caso Teuchitlán. Y antes, esto que es pues muy novedoso, hay una convocatoria para integrar 2,000 policías a la Secretaría de Seguridad del Estado. A ver si lo logran. Ahí estaba el secretario haciendo la convocatoria. Bueno, a mí me parece que el tema Teuchitlán viene para abajo, se va a desvanecer totalmente. No le doy más de una semana para que nadie hable del tema. Seguramente van a terminar diciendo que no había fallecidos o los restos no eran de humanos o de personas, y no sé de qué vayan a decir, pero creo que ese tema va para abajo. Lo que me parece muy interesante es lo que pasó en el Teatro Telmex, no el sábado pasado, sino el miércoles pasado, porque, híjole, Pablo Lemus hizo algo que yo no me esperaba, y fue precisamente que en el contexto de 2 horas y media de informe de Ricardo Villanueva, un informe emotivo donde hubo de todo, lágrimas, aplausos, videos chistosos, hubo de todo. Al final entra Pablo Lemus. Yo no sé, pero yo creo que desencajó a todo mundo allí en el auditorio, porque lo que dijo fue tan abrupto para el mensaje que prevalecía, que todos se quedaron diciendo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Si todos estábamos, como dirían, chupando tranquilos. Fue impresionante cómo metió hielo, o cómo fue de una manera tan rapaz de decir, a ver, corte a lo que está pasando aquí, impone un discurso de tema de seguridad pública nacional, de seguridad pública en Jalisco, habla del famoso carpetazo que no va a ocurrir en Jalisco, compromete el trabajo que hace el gobierno del Estado y el gobierno federal, y luego matiza y engancha y se cuelga de la Universidad de Guadalajara con un tema interesante que es, ayúdenos Universidad de Guadalajara con las aulas a mejorar el tejido social. De lo que pasó a que diera el desenlace de la invitación a la UDG de hay que mejorar lo que es el tejido social, creo que hubo seguramente una inconformidad tremenda del sector universitario. El sector político supongo que también se sacó de onda, pero al final de cuentas creo que Pablo Lemus hizo un mensaje el que quería, como quería, y creo que pues se llevó buena parte del evento. Yo no sé hasta dónde terminó amargándole la vida a muchos de la Universidad de Guadalajara. Esto va más allá, ¿eh? Va más allá, porque recuerden que Ricardo Villanueva, aunque él diga que no va a ser nunca gobernador, ya veremos qué pasa en el futuro, en el 2027 y 2030, pero algo pasó allí que no creo que hayan quedado que usted diga muy amigos, no creo. Manuel. Bueno, es cierto, el punto principal de la acción del gobierno y de la sociedad tendría que ser terminar con el crimen organizado y resolver los problemas de las víctimas. A mí me parece, y espero no expresarme mal, que perdamos tanto tiempo discutiendo cosas sobre el rancho y lo de Teuchitlán. Las cosas claras, lo importante es resolver el problema y no ver si era campo, si no era campo, semánticos, cosas de ese tipo. Y ojalá tuviéramos muchos policías. El problema es que muchas veces están en desventaja contra el crimen organizado en armamento y organización. Ojalá existiera incluso este orgullo presente de pertenecer a un grupo de la fuerza. No digo que no haya elementos que evidentemente tengan este orgullo de defensa hacia un país o hacia la seguridad, y pues del resto de la sociedad me parece que incluso también el respeto hacia ello, pero se ha visto por tantos años tanta corrupción e incluso también el vínculo directo de crimen organizado con estos grupos, o incluso me refiero a grupos uniformados, policías, fuerzas federales y locales, municipales, pues ni se diga, está el caso de Tala, ¿no? Donde pues ya recientemente se informa también a partir de todo el revuelo nacional que resulta que hay 3 elementos de Tala, Jalisco, del municipio de Tala, que es un vecino del área metropolitana de Guadalajara, vinculados a ese mismo rancho, el Teuchitlán. Es decir, creo que va más allá, creo que sí tiene que ver con este asunto del tejido social al que hacía referencia el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Bueno, creo no, tiene que ver con el tejido social y tiene que ver con el tema que hablábamos al inicio del noticiero, ¿no? Como este asunto de incluso el respeto a las leyes, pero desde el que trabaja en sitios de gobierno, porque ahí es donde me parece que no hay, ¿cómo decirlo?, como una especie de mensaje coherente que se pueda dar a la ciudadanía a partir de los hechos que se aventuran pues cada vez más, lamentablemente. Bueno, y rematar con un dato, estimado Abraham.
¿Recuerdan los 10 detenidos de septiembre del año pasado? Pues ya están vinculados a proceso, pero por asuntos diferentes del rancho. Así es. Lo que es imperdonable es que estemos criticando todo, menos que metan a la cárcel a los asesinos. Oye, y el caso del rancho de La Vega, pegadito a Teuchitlán, en cercanía, 30 y tantas personas liberadas. ¿Y qué sale de esa investigación? Y de tantas otras. Compañeros, seguiremos platicando de este asunto. Seguramente tendremos más tiempo para hacerlo en otro programa. Por lo pronto vamos rapidísimo a nuestros videos virales y hubo una situación, un evento desastroso la semana pasada, un terremoto de 7.7 grados en la escala Richter que afectó sobre todo en Myanmar y en Tailandia. Aquí algunas imágenes. Bueno, pues, qué terror estar ahí. Y vimos cosas muy suavecitas, ¿eh? Sí, en realidad. Oigan, a ver, cambiando de tema, pero también que se volvió viral a través de redes sociales. Yo no sé qué habrá sido más costosa, la carga que llevaba el tráiler o el vehículo que chocó, porque se habla que sale que se puede comprar entre los 13 y 6 millones de pesos. ¿Sí sabe a qué me refiero? Si no ve. Pero te ya seguro. Si ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan? Oigan, y por otra parte, en ocasiones hay imprudencias de oficiales o policías que transitan sin precisamente las debidas maneras de conducir. Vean lo que le pasó a un agente aquí en Zapopan. Bien, pues quedó grave este agente policíaco. Amigos, estamos despidiéndonos. Muchas gracias. Les recuerdo que mis compañeros y su servidor escribimos en la página web quierotv.mx. Hay una sección de opinión. Ahí están columnas por escrito de muchos otros autores. Pasen una excelente noche y hasta la próxima. Gracias, señores.